Muy buenas tardes, amigos de este su programa de Agenda con Nelson Gómez. De Agenda con Nelson Gómez viene gracias a Agua Río Limpio. Agua Río Limpio es la mejor agua que usted pueda conocer en la región sur del país. Agua Río Limpio, ahora mismo desde La Ciénaga hasta Pedernales. Agua Río Limpio, la mejor agua del municipio de Enriquillo y de la región de Barahona. Agua Río Limpio, estamos ubicados en el pie de la Jabón. Ya todo el mundo sabe, en la subida de la Jabón, ahí frente a la casa del alcalde. Usted se ubica ahí, usted llama a Gillo con los teléfonos que están en pantalla y el joven le va a responder de una vez. Se la va a llevar a su casa a domicilio. Agua Río Limpio, la mejor agua del municipio de Enriquillo. Vámonos aquí, señor director. Hoy nos complace tener a una persona que por muchos años ha dedicado su vida primero a la enseñanza y a un sinnúmero de actividades, pero muy especialmente al reconocimiento de la gran mayoría de los pueblos del sur, pero muy especial al reconocimiento de su pueblo natal, que es Pedernales, profesor universitario y que hoy nos honra con su presencia en este programa de Agenda con Nelson Gómez. Muy buenas tardes, Carlos Julio Félix. Nelson Gómez de Enriquillo. Gracias. Sí. La puerta hacia Pedernales. Bueno, se le desconectó fue en el 58 cuando hicieron a Pedernales provincia. Exactamente. Pero nosotros pertenecíamos a la provincia de Barahona a través de Enriquillo. Del municipio de Enriquillo. Municipio de Enriquillo, por supuesto. Carlos Julio Félix es una persona que se ha dedicado a enseñar lo que es la historia de Pedernales. ¿Cómo usted ve su pueblo en el día de hoy, Carlos Julio, después de más de 20 o 25 años que usted viene diseñando prácticamente al pueblo dominicano lo que son sus costas, sus playas y sus montañas? Bueno, el primer libro que yo escribí fue en el 84, Historia de Pedernales, contada por los primeros pobladores, por los fundadores de Pedernales. Yo siempre he exhibido con orgullo que la historia de Pedernales la contaron los que la vivieron desde un principio. Y eso nos da una ventaja, que no existe posibilidad de distorsión ahí, porque uno lo que hizo fue objetivamente contar lo que ellos contaron. Incluso parte de ese material se ha ido al Archivo General de la Nación. ¿Qué ha pasado a partir de ahí? No se hablaba ni siquiera de lo que era antes Valle de las Águilas, porque solo se tocaba el tema de Aluminium Company of America, Alcoa, que explotaba la bauxita. Y entonces, bueno, era el principal sostén económico no solo de Pedernales. Como era la minería, entonces los ingresos que llegaban al fisco nacional era a través de la exportación de bauxita. No existía el turismo. Y por eso Pedernales se conocía más ahí. Una vez se fue Pedernales, Alcoa de Pedernales en el 83, entonces ya empezamos a hablar de los recursos que tenía Pedernales y la perspectiva turística. Y es ahí cuando yo, por supuesto que yo, en aquellos años también, además de los libros, tenía un programa que hice que se llama Ecos de Pedernales, que duró en el aire 13 años, aún yo estudiando en la universidad. Lo hacía un fin de semana en vivo y otro fin de semana grabado. Entonces tenía que venir de Pedernales a Santo Domingo o a Barahona. No, allá a Pedernales, yo vivía en la carretera y como habían aviones de Alas del Caribe que iban al aeropuerto de Cabo Rojo, entonces un fin de semana yo lo hacía en vivo, viajando en avión, otro fin de semana lo grababa y el otro fin de semana por tierra, y así iba alternando y no resultaba tan cansón. Y entonces, bueno, en el 83 ya cuando Alcoa se va, que el pueblo pasa literalmente de ser el pueblo más seguro económicamente a uno de los pueblos más inseguros económicamente, entonces a partir de ahí la historia fue otra, empezamos a proyectarlo con los documentales. Yo creo que ese documental Hacia el Paraíso Terrenal, que recorre toda la región sur, y uno que se llama también Mi Tierra Invita, que fue Pedernales, Mi Tierra Invita fue prácticamente el primer documental. Y entonces la primera vez que Pedernales sí sale en televisión, porque bueno, se había hecho un documentalito del año 78, pero que no fue proyectado en la televisión. Pero Carlos Julio, ¿qué es lo que lo motiva a usted a escribir sobre esa región específicamente de Pedernales y la zona sur completa? Bueno, porque cuando yo estaba en el bachillerato, me tocaba a veces ir a hacer investigaciones, iba a Barahona o iba a Asua, por supuesto que no existía la internet, y entonces yo veía que algunos de esos pueblos como Duvergé tenían su historia. Y yo dije, bueno, entonces yo tengo que hacer también la de Pedernales. O sea, usted fue el primero que empezó a escribir la historia de Pedernales. Dígalo duro. Y cuando salió ya Google, cuando salió en internet, que ellos me llamaron para pedir, modestia aparte, todo lo que ha salido ahí en la internet fue a partir de ahí
no importa, ahora pueden modificar si quieren, ampliarlo, lo que sea, pero los primeros datos que llegaron de Pedernales a lo que es la plataforma digital fue precisamente del libro Historia de Pedernales. ¿Cuántos libros el día de hoy ha escrito usted sobre Pedernales? Y otra cosa importante también, es un historiador de la televisión y sobre la televisión dominicana. Sí. Bueno, de Pedernales, yo escribí Historia de Pedernales, se hizo Pelempito, la maravilla de Pedernales, que es la gran fosa que está en el Bauruco. Sí. Está Imágenes de mi región, que ya era toda la región Enriquillo, todo el suroeste, un libro a colores, que fue como una guía turística. Ese libro impactó muchísimo también. Después hay otro que se llama Añoranzas de mi pueblo. Otro se llama, es que hacen tantos años de eso, hay uno que se llama Pedernales en un rincón del Caribe. El último, el más reciente, vamos a decir, es El Sur, más de 1 millón de palabras, que es una enciclopedia con las 10 provincias del sur, con sus tradiciones, su costumbre, la historia. Es un libro sumamente completo. Ese libro ha ido a Europa y Estados Unidos. De televisión hay dos. Uno que se llama Manual de Teleperiodismo, que fue el primer libro que se escribió de televisión en el país y que la Universidad Autónoma de Santo Domingo lo tomó como aprobado libro de consulta. Y hubo otro más avanzado que ese, que se llama La Noticia y el Reportaje en Televisión, un encuentro con Peter Arnett, que fue el periodista que cubrió la primera guerra del Golfo Pérsico, que se llama Peter Arnett. De manera que es una experiencia. En su primer libro yo tuve muchas consultas ahí cuando estaba haciendo mi trabajo. Ya. Hay uno sobre las Torres Gemelas, que se llama El día en que cambió el mundo, The Day the World Changed. Hay otro sobre Haití, que se llama Haití entre la sangre y la invasión. En fin, ya son como 13 libros. ¿Cómo ve, Carlos Julio, en el día de hoy la situación tanto económica como social del pueblo de Pedernales? Digamos, la situación económica sumamente mal, muy mal, extremadamente mal. ¿Por qué? Yo diría que la situación de Pedernales ahora se compara como aquellos años en que se fue Alcoa y quedamos prácticamente así en el limbo. ¿Qué ocurrió? Bueno, que estaban operando, después que se fue Alcoa, ese fue un proceso muy traumático, porque después que se fue Alcoa empezó el contrabando en el año 89 y tanto, por ahí había conflictos por todas partes. Un sacerdote que enfrentó esa situación promovió para la creación de una zona franca, se creó una zona franca, se constituyó un buen sostén de la economía con unos 500 casi empleados. Después Ideal Dominicana, se instaló Cementos Andino con unos 500 y tantos empleados, y se instaló también y se reactivó la exportación de bauxita con Dovenco. Eso provocó que se produjera una emigración hacia Pedernales de varios puntos de la región. Entonces Pedernales, que estaba en muchos enriquilleros se fueron a vivir a Pedernales. Claro, sobre todo de la zona de Naranjal, Arroyo Dulce, exactamente, toda esa zona. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se produce ese dinamismo económico, van de esas comunidades y la población de Pedernales, que estaba en 22.000, 23.000 habitantes en la provincia, pasa violentamente a 32.000. Ahora, se fue Dovenco, no está Cementos Andino no está operando, Ideal Dominicana tampoco, la zona franca, pero yo diría que no en sus mejores momentos, muy limitado, y eso ha provocado una presión muy fuerte. Entonces la situación económica de Pedernales es de emergencia total. ¿Qué pasó con Cemento Andino? Porque se dijo que Cemento Andino le había comprado un gran empresario de aquí de la República Dominicana y que iba a continuar operando prácticamente en su misma proporción como lo hacía. Pero en realidad a Pedernales le vendieron ese sueño, pero esa no ha sido la realidad al día de hoy. Sí, me parece que hubo un problema en principio entre dos familias que entraron en conflicto, que compraron, que fueron los que crearon a Cementos Andino. Y hubo un problema. Entonces a partir de ahí volvió y se reactivó. Se metió otro problema también. Y parece, la compró Pepín Corripio, como tú acabas de decir. Exactamente. Así mismo, el hombre más rico de la República Dominicana. Sí. Y bueno, uno ve con mucha perspectiva, todavía uno piensa y tiene la esperanza que eso cuando despegue va a despegar con fuerza. Pero parece que... ¿Pero cuáles son los aprestos que se están haciendo para que eso comience a operar? Sí, parece que en principio él encontró... Ahí hay un problema, parece que encontró un problema y que no le permitió rápidamente reactivar la producción y colocarla a los niveles. Lo que se dice que en eso se está trabajando en eso y que muy pronto podría empezar a vender cemento porque es una zona por demás sumamente estratégica. Pero todavía hay algunos empleados que ni sus prestaciones le han pagado y se mantienen hoy, al día de hoy.
Se corrió. Acuérdate que Ok. en aquello fue el año electoral en que incluso el presidente había dicho en un acto en que esa situación iba a hablar con el señor Pepín Corripio, hablaron, eso se cubrió. No a los niveles en que esperaban los empleados. Exacto. Pero yo te diría que se habló como de un 80% y más o menos eso se resolvió ahí. El asunto es que ahora nosotros lo que estamos esperando es que se reactive la producción de cemento y que empiece la cementera porque Pedernales se está cayendo a pedazos. Esa es la gran verdad, nadie podrá esconderlo. Carlos Julio, cuando uno ve a Pedernales, el asunto migratorio, con una frontera ahí que lo divide una puerta, ¿cómo ve usted la situación tanto de Pedernales como del pueblo haitiano, que es el que está más cerca? Entre dominicanos y pedernales, que ya usted vio el conflicto que se dio hace poco tiempo allá. Mira, una de las actividades importantes de la cual está viviendo Pedernales después de todo ese problema que te acabo de decir es precisamente el comercio con Haití. Ese es uno de los renglones que está ayudando. Y lo que se presentó en aquella ocasión en Pedernales, y yo lo había planteado también, dije que fue una situación de momento, eso no es normal. Modestia aparte, he recorrido la frontera, me la conozco palmo a palmo desde Montecristi hasta Pedernales. Ese recorrido yo lo hice para un libro que no te mencioné que se llama La frontera de la isla compartida, que fue una serie que yo hice para la cadena Telemundo y después seguí viajando y lo complementé con lo hice un libro de 500 y pico de páginas. Y yo debo decirte que desde Montecristi hasta Pedernales no hay una zona, no hay un mercado binacional que tenga la seguridad que tiene el mercado de Pedernales y la tranquilidad. La convivencia entre Anchoaspitres y Pedernales es sumamente buena. Pedernales es el punto de la frontera más seguro y más tranquilo. Yo siempre he dicho que Pedernales es una galleta de noticias. Y bueno, ¿por qué llamó la atención? ¿Por qué fue el boom? El boom fue por eso, porque no era normal. Eso hubiese ocurrido probablemente en Dajabón y no se piensa lo mismo, o en Elías Piña. Pero ocurre que Pedernales es la frontera más tranquila. Y eso lo pueden atestiguar los militares, los médicos, todos los que han ido a la frontera. El comercio de Pedernales, ¿cuánto mueve semanalmente ahí entre República Dominicana, entre los pedernalenses y Anzoátegui? No es muy fuerte, pero si el mercado binacional de Dajabón te genera, por ejemplo, 100 millones de dólares, en Pedernales hay que pensar en menos de 10 millones, por supuesto. Sí, pero es mucho dinero también, porque es un pueblecito pequeño donde todo el mundo... Pero no semanal, convive. no semanal, Okay. no semanal, imposible, no. Incluso yo le estuve preguntando al síndico sobre los arbitrios, eso no es gran cosa tampoco. Okay. No, es muy poco en relación a lo que es el gran comercio de la frontera, de Dajabón, por ejemplo. Lo de Dajabón es una locura. Lo que ocurre en Dajabón en un minuto, uno no lo puede ver todo. Se nota el dinamismo. Económicamente, Dajabón es la provincia más segura desde el punto de vista del comercio con Haití. Hay una que se ha favorecido muchísimo, que no es propiamente de la frontera, pero se considera frontera en la parte norte, como Bauruco en la parte sur, que en este caso es Santiago Rodríguez, una provincia también que compite con Pedernales en seguridad. Aparte de lo que es el comercio Pedernales, Haití, ¿cuál es la otra fuente de empleo y la otra fuente de ingreso del sostén de la provincia de Pedernales? La pesca es muy rica en Pedernales, es un sostén muy importante también, una actividad sumamente importante para la economía, incluso usando tecnología para pescar. El banco pesquero más grande, más fuerte de la República Dominicana está sin ninguna duda en la zona de la Beata, por ahí, por esos mares. Y también tenemos por otra parte, desde luego, los empleos públicos, que no son una cosa del otro mundo, y la agricultura, fundamentalmente en la parte de montaña, arriba por los arroyos, donde producen aguacate hash para exportación. Ahí producen también zanahoria, papa. Una vez le dijeron al presidente Mejía en una Navidad que los productores que podían producirle para la Navidad, no en una Navidad, que podían producirle para la Navidad toda la papa que el gobierno podía demandar para todo lo que eran sus mercados. De manera que es una zona que si se le pone muchísima atención, Pedernales tiene de todo y para todo. Es una pena que con tantos recursos nosotros estamos dentro de la provincia más pobre de la República Dominicana. ¿Usted cree que Pedernales es una de las provincias más olvidadas del país por el Estado dominicano? No lo puedo plantear así. Incluso yo te digo que cuando uno va a Pedernales, uno nota la diferencia. Generalmente la gente recorre 300, 280 kilómetros y cuando van ya por Oviedo, dice que empiezan ya con los últimos 50 kilómetros que ven las rocas, los cactus y ¿qué es esto? Pero cuando llega al pueblo de Pedernales, entonces se impacta.
ningún pueblo del sur impacta más que Pedernales, hasta en el mismo diseño de sus calles. No, cuando usted entra, que está ese túnel. El túnel ecológico. El túnel ecológico, que eso es lo más bello que tiene el país. Así que no es solo que tenemos playas hermosísimas, 74 kilómetros entre playas de acantilados, 74 kilómetros de costa hermosísimas, incomparable. No se compara, Bahía de las Águilas no tiene comparación, no solo en la isla, fuera de la isla, en el Caribe, Bahía de las Águilas no tiene comparación. Y hay una playa que le llaman Trudillé y una que le llaman Arena Playa Blanca en el municipio de Oviedo, que son también playas espectaculares. San Luis, en el municipio de Juancho, que te queda ahí cerca, en Enriquillo, prácticamente donde empieza la provincia. De manera que eso es lo que tiene Pedernales, con todos esos recursos, y sin embargo estamos llenos de pobreza. Y eso es muy preocupante. Y cuando tú vas a Pedernales, la pobreza no se ve, no se nota en Pedernales, no se nota. Cuando llega, tú ves todas estas casas de cemento, porque esa es otra cosa. La parte más céntrica de Pedernales, por decir un término, fue como muy artificial así. Ahí están tantas viviendas, ciento y tanto de viviendas para la creación de la provincia, las edificaciones, la iglesia y todo eso, el parque, y tú notas un pueblo limpio, agradable. No importa el síndico que esté, Pedernales siempre ha estado limpio. Sí, eso muy me limpio. consta. Entonces te impacta muchísimo. Es muy atractivo. Ningún pueblo de la frontera, en serio, porque me lo conozco todo y lo he recorrido todo, ninguna provincia de la frontera se ve tan elegante como Pedernales. Ya no estoy hablando de la playa, Sí, yo sí, estoy hablando del pueblo, de la ciudad en sí. Exactamente. Sí. No lo es así Jimaní, no lo es así Elías Piña. Pero ni Barahona tampoco lo es Dajabón, por supuesto que la actividad económica de Dajabón y están todos los bancos y todo eso, pero me refiero en la elegancia del pueblo como tal, en el diseño de todo. Y Montecristi tampoco. Bueno, por supuesto que Montecristi tiene una historia, que su reloj público, todo pueblo tiene su historia y sus cosas atractivas, pero Pedernales impacta demasiado. Y los que van los fines de semana saben lo que le estoy diciendo. ¿Qué espera usted y el pueblo de Pedernales de Bahía de las Águilas? Miren, no solo de Bahía de las Águilas, porque Bahía de las Águilas es una de las tantas playas, son 14 playas, por supuesto que hay. Sí, pero como estamos hablando ahí de los proyectos turísticos, prácticamente nada más se habla de Bahía de las Águilas, pero sabemos el potencial que tiene desde el municipio de Enriquillo hasta llegar a Pedernales. Es correcto, Nelson. Incluso he dicho para que ya en áreas que no tienen que ver propiamente con el parque, Jaragua, tú tienes de Cabo Rojo, desde la cueva de Cabo Rojo hasta Pedernales, alrededor de 30 kilómetros de playa. Y playas elegantes como es la playa de Cabo Rojo. Entonces, ¿qué nosotros esperamos? Miren, los pueblos tienen que vivir, Nelson, de lo que tienen. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene Pedernales? Playa, montañas preciosas, grandes atractivos. Pero agrícola también, porque está el Valle de Juancho ahí, con todo ese potencial agrícola, que eso es increíble. Claro, entonces... ahí lo que falta es un mínimo de inversión. Entonces, ¿a qué estamos nosotros aspirando? A un turismo sostenible, de convivencia entre el hombre, y cuando hablo del hombre me refiero también a la mujer, entre el ser humano y la naturaleza. Es decir, lo único que justifica que en Pedernales hayan proyectos ecoturísticos importantes es que hemos sabido conservar el Parque Jaragua, el más grande del sistema de áreas protegidas de la República Dominicana, el Parque Bauruco. Entonces, ¿de qué tenemos que vivir? De los recursos que tenemos, dándole un uso racional. Pero eso es lo que ha pasado en todas partes. En Cuba, ¿qué es lo que ha pasado? En Costa Rica, ¿qué es lo que ha pasado? En Cuba, Baconao, en la parte oriental de Cuba, muy parecida a la de Pedernales, y en el régimen de Fidel Castro, cuando Fidel en su buena, Baconao, desarrollaron un parque ahí, el llamado Parque de los Dinosaurios, tallado en roca, y la laguna tú podías navegar sin usar yola de motor, en ese caso, para esa laguna. Carlos Julio Félix, tantos años trabajando por su pueblo de Pedernales, y hoy entiendo que es la oportunidad que tiene la región de Pedernales, la zona de Pedernales, la provincia de Pedernales, el municipio de Pedernales, con una candidatura de Carlos Julio Félix a senador. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va ese proyecto? ¿Cómo ve usted la euforia de las personas hoy de Pedernales? Y si ese proyecto ya arrancó en sí hacia las elecciones del 2020. Quise pasar ya de las denuncias y de la proyección de Pedernales a algo más. O sea, yo creo que desde el poder muchas cosas pueden hacerse ya. No es lo mismo tú siendo senador, jamás imposible, que siendo un periodista. O sea, cuando tú vas, tú notas que cuando ha llegado el senador, ha llegado el senador. Y hasta en las gestiones que hace todo, no es igual. Es prácticamente el más importante de la representación, además de los diputados. Entonces, he querido pasar a eso. En principio, lo que yo quería era, lo lancé por las redes,
que se supiera que yo estaba aspirando a senador. Mire, parece que en Pedernales estamos ahora en una campaña electoral en pleno ya. El programa de gobierno que usted tiene para... Sí, pero me gustaría terminarte esa idea con relación a la reacción que tiene la gente. Sí. No es ya que la gente lo está comentando, y como tú dices, el perfil, los valores, las cosas que uno ha vendido por Pedernales, cómo ven a uno, la honestidad, no es algo más todavía. A ese pueblo, para decirlo así como lo decimos por allá, le ha dado Carlos Juliti. Es increíble la cantidad de personas que me buscan porque quieren participar en el proyecto. Entonces se ve ya como si estuviéramos, no diga que nosotros tenemos la idea, no, como si estuviéramos ya en una campaña electoral. Cuando yo voy a Pedernales, a veces digo, me voy a ir. O sea, ahí está la medición entonces. Sí, es que por ahí es que va todo. Entonces, son de todos los sectores. Por eso, el eslogan que yo he seleccionado es el senador de todos. Es decir, gente de todos los partidos, gente del... O sea, que usted no, ahora mismo su precandidatura no va equidistante a un solo partido, sino a todo global en general. O usted va específicamente... No, todo el mundo sabe que yo soy del PLD. Sí, perfecto, eso lo sabemos, pero a veces hay candidaturas que surgen colectivamente, sin importar a quién usted... ¿Qué es lo que ha pasado con nuestra propuesta? Lo que ha pasado es que todos, PRM, PRD, los partidos emergentes, todos hablan en bien de este proyecto. Y yo te diría a ti que si yo soy candidato, tú tienes segurísimo un colega senador, súper seguro. Y ojalá hacer la prueba para que tú veas. Tú puedes llamar 524 el teléfono que tú quieras para que tú veas. Bueno, alguien te puede decir, no, yo no soy yo tengo mi candidato, yo soy de Nelson. Ahora, ante la pregunta, si Nelson no va, ¿por cuál tú irías? Entonces no seleccionan otro. Dicen que Carlos Julio. Eso quiere decir que sin importar la bandera política. Sin importar. Eso quiere decir que la tasa de rechazo mía está prácticamente en cero. Sí. Pero eso es importante. Sí. Entonces, ¿cuál es la contingencia? O sea, su programación para usted ayudar a Pedernales desde la Cámara del Senado. Todo lo que yo estoy haciendo por Pedernales, ahora lo haría con más fuerza desde el legislador. Yo te voy a decir una cosa. Mira, el miércoles yo fui a New Jersey porque me prometieron regalarme un camión. Yo no soy nada, yo no soy ni regidor. Y yo voy a traer un camión bombero ahora, perdón, el miércoles, y vienen los empresarios. Mucho lo necesita. Y vienen los empresarios desde Estados Unidos y una delegación de bomberos a entregarle ese camión a Pedernales gestionado por nosotros. Yo no soy ni regidor. Entonces tú te imaginas que yo empiece a buscar... Hay también un grupo de la gente de Oviedo también con una ambulancia. Sí. Para Oviedo. Que yo vaya a buscar yo como autoridad ante esos organismos internacionales a gestionar. ¿Por qué? Porque la gente sabe además que no existe posibilidad de que yo vaya a cambiar como ser humano y que yo vaya, por ejemplo, a mentir o a actuar con hipocresía. No. Y que lo que usted ha hecho no ha sido para prebendas personales. Claro. Bajo ninguna circunstancia. Claro, porque lo conoce a usted, lo sabe. Y si hubiese querido, que es una de las debilidades que tengo, que me lo enrostran a cada rato, eso te lo confieso. Así como te digo que venden los valores míos, la honestidad y todo eso, así te digo que dice que mi debilidad es que no tengo cuarto. Bueno. Pero miren, pero todo es posible. Pero las relaciones pesan muchísimo. Muchas veces no es el dinero. Hay personas que han ganado candidaturas sin tener un solo centavo. Pero parece que la gente lo está diciendo, no nos importa que no tenga dinero. ¿Por qué? Porque yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo dinero, pero recursos sí. Es decir, las relaciones. ¿Sabes la cantidad de problemas que se resuelven sin uno tener un solo centavo cuando se lo refiere? Operaciones que cuestan $500,000 de pesos, tratamientos que cuestan $200,000 pesos y que uno lo consigue con amigos y que ven eso con satisfacción cuando uno va a solicitar algo. Lo que pasa es que tampoco te va a poner y va a coger una bocina y va a decir a fulano, a Pedro, eso nunca va a ocurrir. No bajo ninguna circunstancia. Claro, Carlos Julio, en un minuto, ¿cuál es la reflexión final? ¿Por qué deben de votar la gente de Pedernales por Carlos Julio Félix? Y ya venimos con Miguel Cueva y los deportes. Por supuesto, miren, porque estará muy bien representado. Tengan la seguridad, la total y absoluta seguridad, que de nosotros llegar al Senado de la República, como esperamos que así sea, nunca Pedernales habrá tenido, seguro, un senador que se preocupe tanto por su provincia, que se preocupe tanto por su gente, y seré un senador no solo de Pedernales, un senador de la región sur, porque me voy a empoderar de los ejes importantes que harán desarrollar a esa importante región. Con esta última información hemos llegado al final de esta entrevista con una de las personas más conocidas en la región sur del país, Carlos Julio Félix, que vino a brindarnos sus ideas positivas
y además también el lanzamiento de su candidatura a senador. Carlos Julio, muchas gracias y venimos con Miguel Cueva y los deportes. We be posing when I say I got your pay with me. I don't mean Oakland when I say I got your pay with me. Bueno, estamos con todos ustedes en la parte deportiva aquí de Agenda con Nelson Gómez. Bueno, hablar de Bartolito Colón, que anoche pues rompió el récord de más victorias que estaba en poder de Juan Marichal, 244. Pues ahora la meta del dominicano Juan Marichal del dominicano Bartolo Colón es llegar a las 245 victorias, empatar con el nicaragüense Dani Martínez, que es el líder latinoamericano con más victorias en las grandes ligas. Ya Bartolo Colón estará lanzando el próximo sábado, buscando su victoria a 245. Ayer lanzó 6 entradas de 9 hits con 3 carreras y se llevó esa victoria del conjunto texano ante los Reales de Kansas City. 6 carreras por 3 terminó ese partido. Marcelo Zuna, jugador de la semana en la Liga Nacional, con una buena actuación destacada durante la pasada semana. Manny Machado, que se habla ya en el mercado de un cambio. Manny Machado podría ir a los Medias Rojas de Boston en un cambio donde le llevaría a Rafael Devers al equipo de los Orioles de Baltimore. Ese equipo de los Orioles que está en el último lugar en esa difícil división en la Liga Americana. Así que Manny Machado, que se va a la agencia libre, sería cambiado ya próximamente. Hay varios equipos detrás de él, el equipo de los Phillies, los Cachorros de Chicago, los Reales de Kansas City, también está el conjunto texano, los Angelinos y los Yankees, que no pierden la esperanza de tener a Manny Machado en su equipo. Así que Manny Machado, los Medias Rojas de Boston le ofertaron a los Orioles a Rafael Devers y a otros 2 jugadores de las menores para cambiarlo por Manny Machado. Kevin Herrera, lanzador dominicano que tiene 14 juegos salvados en 16 intentos, fue cambiado anoche desde el conjunto de los Reales de Kansas City, que no van para ninguna parte, hacia el conjunto de los Nacionales de Washington, que necesitan un cerrador de ese calibre, el dominicano Kevin Herrera, que tiene una efectividad de 1.05, la mejor para un cerrador en la Liga Americana. Bueno, y hablando del Mundial, ya que hoy se realizaron algunos encuentros, lamentablemente Colombia perdió ante el equipo de Japón 2-1. Se estaba celebrando en este momento el juego de Egipto y Rusia, un partido que comenzó a las 2:30 de la tarde, donde Egipto debe de ganar o por lo menos empatar para buscar pasar a los octavos de final de este gran mundial. Mañana hay mucha actividad. Mañana miércoles Uruguay y Arabia Saudita. En el grupo A también estará Portugal y Marruecos. En el grupo B Irán frente al grupo de España, frente a España en el grupo B. Entonces tienen 3 puntos, Bélgica, Uruguay, Inglaterra, Francia y Rusia tienen 3 puntos, además de Irán, y estos equipos ya tienen están a un paso de llegar a los octavos de final. Si ganan ya sus compromisos esta semana, entonces van a los octavos de final. Así que hay mucha actividad. Hasta el día 15 de julio tendremos lo que es el Gran Mundial de Rusia 2018. Los equipos favoritos está España, Brasil, Argentina, que es un equipo que juega muy desorganizado, pero Alemania, que perdió ante México, que fue la sorpresa, 1-0 el pasado domingo. Alemania, que son los campeones de 2014, es el equipo favorito de Europa para ganar, para repetir esta Copa. Así que Bélgica, Croacia también son equipos que están compitiendo. Panamá está debutando. Perú, después de 36 años, regresa al Mundial del Fútbol Rusia 2018. Así que durante toda esta semana tendremos mucha actividad. Ya los equipos se estarán definiendo para pasar a los octavos de final. Gracias por estar con nosotros en el resumen deportivo de Agenda con Nelson Gómez. El próximo martes estaremos con todos ustedes. Feliz resto del día.